والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Por cierto, la mejor palabra es el libro de Allah, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en esta religión, y cada asunto inventado es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum, regresamos a la serie de las clases del estudio del libro Los 40 Hadiths, o los 40 Hadiths de el Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, y estamos usando la explicación del grande sabio Al-Allama Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Estamos usando su explicación para estudiar y entender bien y correctamente estos ahadith que estamos estudiando. Ya Juan, barakallahu fikum. Como hemos mencionado en las últimas clases, hermanos, que el Imam An-Nawawi, el propósito por cual colectó estos ahadith y escribió este tratado o esta colección de hadith, es para colectar ahadith auténticos para el alumno de conocimiento o la persona común que puede memorizar fácilmente estos hadith cortos, y por cada uno de estos hadith es un fundamento de la religión, se usa como un principio o fundamento en la legislación del Islam. Entonces cada uno de estos hadith son importantes estudiarlos, entenderlos y para aplicarlos en nuestras vidas, porque son fundamentos y principios para ayudarnos a practicar el din de Allah subhanahu wa ta'ala correctamente. Porque estamos viviendo, ya Juan, barakallahu fikum, en tiempos de confusión, tiempos de fitna, tiempos de desvío, tiempos donde hay engaño y mentira, donde hay gente que dice que es de Ahlus Sunnah, pero no es de Ahlus Sunnah, porque oponen los principios y fundamentos de Ahlus Sunnah wal Jama'a.
Entonces no son de Ahlus Sunnah. Es más, atacan a Ahlus Sunnah, hablan mal de Ahlus Sunnah, hacen calumnias y mentiras contra Ahlus Sunnah. Entonces no son de Ahlus Sunnah. Y esa gente engaña y desvía la gente. Así que hay que tener cuidado, Juan Barakallahu Fikum, de esta gente y protegernos de esta gente. Primeramente, ¿cuál es el primer paso de cuidarnos y protegernos? Pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe, que nos mantenga firmes sobre esa guía y nos protege del desvío. Y después, hacer todo el esfuerzo posible, aprender este din, el din de Allah subhanahu wa ta'ala. Hacer todo lo posible en la búsqueda del conocimiento, aferrándonos a el Corán y la Sunna, con el entendimiento y práctica correcta de los Sahaba y los imams de la Sunna, bajo la guía de los sabios y de los imams grandes de esta religión. Entonces, eso es de la forma de protegernos, y Juan Barakallahu Fikum, de esta gente. Y de eso, pues el conocimiento, como vemos aquí, cada uno de estos hadith son fundamentos y principios que nos va a ayudar en cómo ver lo que es la verdad, o poder, ¿cómo se dice? Poder diferenciar qué es la verdad y qué es la falsidad. Saber cuál es el camino recto, el camino verdadero recto, y los otros caminos falsos. Y solo se puede ver con el conocimiento, y Juan Barakallahu Fikum. Primeramente con el éxito que Allah nos da como creyentes, bi'idhnillah. Pero con el conocimiento nos ayuda muchísimo a hacer esa diferencia y tener ese ojo para ver la verdad y la falsidad claramente, con la ayuda de Allah y su guía, la guía de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros. Naam. Regresamos, Juan Barakallahu Fikum, a los hadith. La última clase leímos el segundo hadith, pero no entramos a la explicación. Entonces regresamos al segundo hadith, el hadith que, si se recuerdan, mencionamos que los sabios lo han nombrado Hadith al-Jibril. Hadith al-Jibril, ya Juan Barakallahu Fikum, es el hadith de Umar bin Khattab radiyallahu anh, que narró que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam un día estaba sentado con sus sahaba y llegó un hombre. Mejor leemos el hadith y hacemos la traducción poco a poco y después entramos a la explicación. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Que un día cuando estábamos sentados, que Omar al-Khattab narró que un día cuando estábamos sentados con el profeta sallallahu alayhi wasallam, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam, un día llegó un hombre entre nosotros y el hombre tenía puesto unas prendas blancas, intensamente blancas, y su pelo era intensamente negro, es decir, estaba vestido con prendas muy limpias, y su cuerpo y todo también estaba muy limpio, tanto que su pelo estaba intensamente negro, es decir, brilloso y limpio, y no tenía ninguna señal que estaba de viaje, y ninguno de nosotros lo conocía. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه.
Yani que hasta que llegó y se sentó ante el mensajero de Allah, el profeta sallallahu alaihi wasallam, rodilla a rodilla, y puso su mano sobre sus rodillas o sobre sus muslos, sentado cara a cara, y le dijo: faqal ya Muhammad akhbirni an al-Islam, oh Muhammad, infórmame del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tuhujja al-bayta in istata'ta alayhi sabila. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-Islam es que hagas el testimonio o que testificas que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah, y que estableces el salah, y que pagues el zakah, y que ayunes el mes de Ramadán, y que hagas el hajj a la casa de Allah, el Beit Allah al-Haram, yani la mezquita sagrada de Mecca, si es que tienes la habilidad y recursos a hacerlo. Entonces el hombre dijo: sadaqta, has hablado la verdad. Y Omar bin Khattab dijo: fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Y eso fue muy asombroso para nosotros. Le pregunta y lo confirma. Le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam y confirma lo que dice. Es decir, como que si sabe la respuesta. Entonces siguió el hombre y dijo: fakhbirni an al-iman, infórmame del iman, fe. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadr khairihi wa sharrihi. Que el iman es que crees en Allah, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el último día, el día del juicio, y creer en el destino divino de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo. Y el hombre dijo: sadaqta, has hablado la verdad. Infórmame de lo que es ihsan. Dijo: fa'akhbirni an al-ihsan. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: an ta'bada Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Que el ihsan es que adores a Allah como que si lo estás viendo, como que si lo estás mirando. Pero si no puedes verlo, pues si no puedes verlo, pues por seguro Él sí te puede ver. Entonces el hombre dijo: fa'akhbirni an as-sa'a, infórmame de la última hora, es decir, el día del juicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ma al-mas'ul anha bi'a'lama min as-sa'il. Yani, a quien le preguntas no tiene más conocimiento de ese tema más que aquel que pregunta. Es decir, el que pregunta y a quien le preguntas, los dos no saben. Esa información está solo con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el hombre dijo: fa'akhbirni an amaratiha, infórmame de sus señales, es decir, las señales del día del juicio. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-ala riya' al-sha' yatatawaluna fil bunyan. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la esclava que dé a luz a su dueño o a su dueña, y que veas el beduino, el de desierto, el descalzo,
que van a tener competencia en levantar edificios grandes en el desierto. Y narró Omar al-Khattab y dijo, y después el hombre se fue. Thumma intalaqa. El hombre se fue. Falabitha maliyan. Y se quedó el profeta sallallahu alaihi wasallam un poco. Y después dijo, Thumma qal, ya Omar, atadri man as-sa'il. Oh Omar, ¿sabes quién es aquel que estaba preguntando esas preguntas? Y yo dije, Allahu wa rasuluhu alam. Allah y su mensajero sabe mejor. Y después el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينُكُمْ. Que por cierto era Jibril. Llegó a ustedes para enseñarles su religión. No, y este hadith está reportado y colectado en el Sahih del Imam Muslim. Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, y Juan, Sheikh Ahmed al-Najmi dice, en este hadith hay el principio fundamento del imán, los fundamentos del imán y del islam, los fundamentos del din, todo el din, los pilares del islam, que son 5, y el primer y más importante de esos pilares es el shahada, la shahada de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La shahada, dice el sheikh, que es la ilaha illallah, se entiende y se practica y se aplica la shahada con el conocimiento y la creencia de que la ilaha fil kawn li ahad min al makhluqin illa Allah, que no hay nada ni nadie digno en esta creación entera que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, nada de la creación merece ni es digno de ser adorado. Solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene ese derecho. Que quien no es de la creación es el creador. Y por ser el creador y no es parte de la creación, por eso merece y es digno y tiene ese derecho de ser adorado. Y solo Él, subhanahu wa ta'ala. Entonces, se dirige cada acto de adoración. El concepto de adoración, y Juan, sabemos que es todo, como dijo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-ibada kalimat al-jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. Yani que el concepto de ibada, adoración es un concepto amplio, dice Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, para todo lo que Allah ama y está complacido con ello, de los dichos y las acciones aparentes y ocultas. ¿Cuáles son los dichos o las acciones ocultas? Sabemos las acciones aparentes, eso se puede entender fácilmente. Las acciones que podemos ver son aparentes. Pero ¿cuáles son las acciones ocultas? Son las acciones y dichos del corazón. Las acciones del corazón, ya Juan Barakallahu Fikum. También es ibada, es adoración. Entonces todo el concepto de adoración en el Islam es todo lo que Allah ama y está complacido con ello, de dicho y acción, aparentes o ocultas. Todo lo que Allah ama de eso es adoración. Entonces ninguna de esas cosas se debe dirigir a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es el significado de la ilaha illallah. Y después la shahada de Muhammad Rasulullah es de que Él es un mensajero de Allah, a quien Allah subhanahu wa ta'ala envió
a la creación con el mensaje de Tawhid y con la legislación islámica. Con esa primera parte que mencionamos, que es el primer testimonio, la ilaha illallah, envió Muhammad sallallahu alaihi wasallam con ese mensaje de la ilaha illallah, que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Con ese mensaje, con ese da'wah, el profeta sallallahu alaihi wasallam fue enviado. Entonces, hacemos el testimonio de fe de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el siervo y mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala lo envió con la guía. Dice el Sheikh: arsalahu bil huda wa dinul haq liyudhiruhu ala din kullih walau kariha al mushrikun. Que Allah subhanahu wa ta'ala lo envió con la guía y con la religión verdadera, la religión de la verdad, para que sea superior encima de todo, aunque los politeístas lo odian. Entonces, tenemos, ya Juan, en este testimonio de fe que la gente lo llama la shahada o el testimonio de fe, pero en realidad son dos testimonios de fe. Dos. El primero, la ilaha illallah, y el segundo, Muhammad Rasulullah. Y con los dos testimonios, y no puede faltar uno o el otro, con los dos testimonios de fe, la persona entra en el Islam. Inshallah, con esos dos testimonios de fe, la persona entra en el Islam y es salvado del fuego. Allah lo perdona y Allah lo recompensa. Entonces, si dices estos dos testimonios de fe, sabiendo lo que está diciendo, es decir, reconoce y sabe su significado y obra con su significado y cumple con ese significado, Allah subhanahu wa ta'ala dice: illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Yani que cuando Allah habla de castigar a la gente, dice excepto aquellos que han dado testimonio a la verdad, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, y ellos lo reconocen y tienen conocimiento de él. Entonces, con este shahada, la persona entra en el din del Islam y entra la guía de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah lo salva del fuego y le recompensa con su misericordia y con su recompensa en la dunya y en la akhira. El Sheikh dice, Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, dice: y en el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, cuando explica lo que es al Islam, dice: al Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimu as-salah wa tuti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta alayhi sabila. Que al Islam es testificar que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah, y establecer el salah, pagar el zakah, ayunar el mes de Ramadán y hacer el hajj a la casa de Allah, Beit Allah al-Haram, si es que la persona tiene los recursos y habilidad de hacerlo. Aquí dice el Sheikh, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó todas estas cosas, estas 5 cosas, es el Islam. Es el Islam. Entonces dice el Sheikh: فَلَا يَكُونَ الْإِنسَانَ مُسْلِمًا إِلَّا بِأَنْ يَشْهَدَ لِلَّهِ بِوَحْدَانِيَّةِ الْأُلُوهِيَّةِ وَلِلنَّبِي Muhammad sallallahu alaihi wasallam بِالرِّسَالَةِ. Que dice entonces, una persona no puede ser musulmana excepto que hace el testimonio, testifica con el monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala, y reconoce y testifica
que Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino con ese mensaje, vino con esa guía, y que él debe ser guiado, él debe ser obedecido y seguido, y Allah subhanahu wa ta'ala es el único que debe de ser adorado. Naam. Entonces dice el Sheikh, la persona lo dice nutqan bil lisane, lo dice con su lengua, tasdiqan bil qalbi, y lo dice con su lengua y lo cree en su corazón, Naam. Entonces, si la persona no lo cree en su corazón y solo dice el testimonio de fe, es como el hipócrita que solo dice con su lengua el testimonio de fe, pero en su corazón no lo cree. Entonces esta persona no es musulmán. Entonces las dos cosas tienen que estar ahí. Que la persona lo dice con su lengua y lo cree en su corazón. Naam. El Sheikh dice, igualmente, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, es decir, que es también completamente necesario que la persona testifica que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, igualmente con su lengua, diciéndolo verbalmente y creyéndolo en su corazón, en creencia. Y después de eso, cumplir con todo el resto de los pilares del Islam que se menciona aquí. Así y solo así la persona cumple con el Islam. Naam. Entonces vemos, dice el Sheikh, que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó lo que es al Islam, vimos que son acciones. Hacer el testimonio de fe es una acción de ambas partes, acción aparentemente y oculta, o sea, es del corazón y es de los miembros del cuerpo, la lengua. No. Igualmente hacer el salah es una acción aparente que se mira. Ayunar es una acción. Pagar el zakah, una acción. Hacer el hajj, igualmente una acción. Entonces vemos que cumplir con el Islam se tiene que cumplir con acción. La persona no entra en el Islam y se queda musulmán y no cumple con el Islam, con estos pilares, entonces no es musulmán. Porque la acción del Islam y la fe de imán tienen que venir juntos. Igual cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó el imán, explicó estos artículos o esos pilares de la fe de imán, que es necesario, completamente necesario que el creyente, el musulmán, cree en esto. Si la persona no cree en algo de eso, entonces no es musulmán. Entonces, los pilares de fe, de imán, y los pilares del Islam van juntos. El Sheikh menciona y dice que hay, dice el Sheikh, acciones que son con los miembros del cuerpo, y dice el Sheikh que es completamente necesario, obligatorio, de que el creyente, el musulmán, cumple con esas acciones, como el salah. El salah, y Juan barakallahu fikum, quiero tomar este momento, no me voy a distraer mucho, pero el salah es muy importante mencionar, ya Juan, que el salah es obligatorio, tanto que quien abandona el salah es incrédulo. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-ihda baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Es un hadith directo, claro y auténtico, el hadith que lo dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que dijo: lo que nos divide a nosotros y a ellos, es decir, los incrédulos, es el salah. Quien abandona el salah ha caído en incredulidad.
ha caído en incredulidad, o sea, es incrédulo. Así que quien abandona el salah, ya Juan, abandona su din. Quien abandona el salah, abandona su religión. No importa que diga eso. Ese concepto de decir que yo soy musulmán y no hacer nada, no somos católicos, somos musulmanes. Musulmán quiere decir la persona que se somete a Allah con el Islam, en adoración a Él, obedeciéndolo a Él. Ese es el muslim. El muslim es el que se somete, se rinde, se entrega completamente a su Señor en adoración y obediencia a Él. Ese es el muslim. Ese es el muslim. Y es lo más básico. No es el más piadoso y el más grande de nivel de su práctica. El muslim es lo más básico. Después del muslim es el mu'min, el creyente. Y después del creyente está el muhsin, el que es el creyente que adora a Allah subhanahu wa ta'ala con sinceridad y con, ¿cómo se dice? Haciendo sus acciones exactas y perfectas para Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el muhsin. El muhsin es el más piadoso, el mejor que todos. El muslim es el básico, nomás el que entra al Islam, el básico. El básico cumple con Allah subhanahu wa ta'ala en todo. El muslim cumple con su salah, porque si no hace su salah sale del din de Allah. Entonces hay gente que por su trabajo o por su familia o sus amistades o lo que sea, abandonan el salah. Hay gente que dice que llegando a la casa en la tarde hace todas sus 5 oraciones en la noche. Eso no es salah. Eso no es salah. Y eso no es aceptable con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso no es aceptado con Allah subhanahu wa ta'ala. Y Juan, barakallahu fikum. No lo digo porque yo puedo decir lo que Allah acepta. Yo obligo a Allah lo que Él acepta y no acepta. No. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho las condiciones del salah. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha enseñado las condiciones del salah, lo que Allah acepta y lo que Allah no acepta. Y de esas condiciones es el tiempo del salah. Que esas oraciones deben estar en su tiempo. En su tiempo. Entonces, quien abandona el salah, ya Juan, abandona su religión. El salah no es un asunto ligero. El salah no es un asunto ligero, ya Juan, barakallahu fikum. Entonces, las acciones del Islam, de lo más importante de las acciones del Islam es el shahada y todo lo que contiene el shahada de tawhid y de sunnah. Y después es el salah. Entonces, hay acciones en lo que menciona el Sheikh aquí, diciendo que al Islam tiene el shahada, el salah, el zakat, el ayuno de Ramadán y el hajj. Hay acciones aquí que son aparentes y hay acciones aquí que son ocultas, es decir, del corazón. Pero todas son acciones. Entonces, el Islam es acción. El Islam no se queda en el corazón nomás como dice la gente. Allah sabe lo que está en mi corazón. Solo Allah me puede juzgar. Allah sabe lo que hay, lo que yo creo, mi fe en mi corazón. Eso no es del Islam. Esa idea o ese pensamiento o esa creencia de que la persona puede ser, siguiendo ser musulmán solamente su corazón y no tener acciones donde cumple con las obligaciones que Allah ha obligado y cumple con los pilares del Islam y cumple con todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero sallallahu alaihi wasallam nos han obligado. Cuando la persona abandona acción y actos de adoración en el Islam, abandona su religión. El Islam no es como las otras religiones, ya Juan. Al imán, sabemos que imán, con la creencia y el credo de Ahl Sunnah o el Jama'a,
es de que el imán قول باللسان وتصديق في القلب والعمل بالجوارح, que el imán, la fe, es un dicho con la lengua, la creencia en el corazón y la acción sobre los miembros del cuerpo. Eso es imán. Y si falta una de esas tres cosas, no es imán. Entonces, imán, para cumplir con imán, tenemos que tener acción con los miembros del cuerpo, actos de adoración. Y tenemos que tener actos, o sea, dichos con la lengua. Así como cuando leemos el Corán, recitamos el Corán en el Salah, dhikr, dua, todo eso es con la lengua. Si abandona la persona todo eso, actos de adoración con la lengua, abandona su din. Si abandonas leyendo el Corán, recitando el Corán, haciendo dhikr, haciendo dua, o sea, haciendo istighfar, todo esto, abandonas tu religión, y Juan, barakallahu fikum. Igualmente, la creencia en el corazón, la creencia correcta en el corazón. Si la persona abandona la creencia correcta de Ahlus Sunnah wal Jama'a, del Corán y la Sunnah, entonces abandona su religión. Entonces, al imán son esas tres cosas: creencia, dicho y acción con los miembros del cuerpo. Quien abandona una de estas tres cosas, abandona el imán, abandona su fe. Entonces el concepto de imán en el Islam el concepto de fe en el Islam es algo serio, no es un juego que yo puedo escoger lo que me da la gana creer o hacer. No, es un asunto serio, ya Juan, barakallahu fikum, es un asunto serio. El Sheikh sigue, dice: إذا فكان الإسلام قولا باللسان وتصديقا بالقلب والعمل بالجوارح فهذه الأفعال الظاهرة هي الإسلام. يعني que las acciones aparentes es el Islam, lo que mencionamos, que el Islam también es un dicho con la lengua, creencia en el corazón y obras sobre los miembros del cuerpo. Acciones aparentes, esto es el Islam. Las acciones ocultas, eso es imán. El Sheikh dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam aclaró lo que es imán. También cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando el Jibril alaihi salatu wasalam le preguntó qué es imán, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadr khairihi wa sharrihi. Que el imán, fe, es que crees en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio, y creer en su destino divino, su decreto divino, lo bueno y lo malo. Eso es imán. Entonces, si vemos en estas 6 cosas que se menciona que es imán, si falta la creencia en una de estas cosas, la persona abandona su religión. Tenemos que tener creencia en todas estas cosas. Y creencia así como lo mencionó y nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunnah. Entonces, estas son las acciones ocultas del corazón, porque es de creencia. Y el Sheikh menciona y dice: al imanu billah, primeramente, creer en Allah, es, claro, creer que Él existe, y creer que Él es el creador, y que Él está arriba de su creación, está arriba de su trono, y que Él tiene el poder completo y perfecto, y que Él maneja todos los asuntos de la creación y de sus siervos, y que Él envió los mensajeros, Él envió y reveló los libros, Él es el creador de todo lo que existe,
Naam, y ha obligado a sus siervos a cumplir con sus derechos, los derechos que Allah tiene sobre él. Entonces no es permitido para ninguna persona de sus siervos dirigir uno de esos derechos de Allah a otro en vez de Allah. Entonces, dice el Sheikh, lo que está dentro del imán es igual tener esa creencia de su rububiyya, su uluhiyya, wal imanu bil asma wa sifati, yani que tener fe en la rububiyya de Allah. ¿Qué es la rububiyya? La rububiyya es el dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, que significa las acciones de Allah, que Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el que da la vida, la muerte, Él es el que cura las enfermedades, Él ha creado todo, Él trae la lluvia, Él ayuda o dirige todos los asuntos de la creación. Todo esto son de las acciones de Allah subhanahu wa ta'ala, es su rububiyya, dominio, ¿no? Que Él es el Señor de todo. Igualmente su uluhiyya, que es el único digno de adoración, que cada acto de adoración solo debe de ser dirigido a Él y no a otro en vez de Él. Igualmente la fe es tener creencia y fe en sus nombres completos y perfectos y sus atributos completos y perfectos. También tener imán en esto. Esto es tener imán en Allah subhanahu wa ta'ala. Tener conocimiento y imán, fe en su tawhid, el tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, monoteísmo. Igualmente dijo, y creer en sus ángeles. Es obligatorio sobre nosotros creer que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado una creación que Él llama los ángeles, que esa creación obedece a Allah y cumplen con todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala los ordena. Y que ellos llenan el cielo, dice el Sheikh, llenan el cielo. Hay muchísimos de ellos o de esa creación, tanto que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, los cielos hacen ruido de tanto que contienen de los ángeles. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, atit sama wa haqqa laha an tatit, yani ma fiha mawdi arba asabi' illa wa fihi malak raki'un o sajidun o qa'imun. Que los cielos hacen un ruido y debe de hacer ese ruido por ser que no hay ningún espacio en el cielo de 4 dedos, o sea, una mano de 4 dedos nomás, un espacio de solo 4 dedos, excepto que hay un ángel, ya sea que está en rukú o está en sujud o está parado nomás en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces hay muchísimos de esos ángeles. Igualmente de esos ángeles hay aquellos ángeles que que están alrededor del trono de Allah subhanahu wa ta'ala, haciendo dhikr a Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente hay de esos ángeles hay los que cargan el trono de Allah subhanahu wa ta'ala, ángeles gigantes, grandes. Igualmente de ellos, de esos ángeles hay el ángel Jibril. El ángel Jibril, ya Juan barakallahu fikum, es el que trae la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala a la creación. Igualmente hay el ángel Micail. Él está encargado de los asuntos de la tierra, como las plantas y la clima y todo eso. Igualmente hay Israfil. Él es el ángel que es responsable en el día del juicio, que va a sonar
la trompeta o va a sonar, va a ser esa señal de que va a empezar el día del juicio. Igualmente el ángel encargado de tomar las almas de la creación, Nam, los almas de los hijos de Adam y los demás de la creación, dice el Sheikh. Entonces aquí, Juan, hay igualmente los ángeles que están a los lados, los dos lados del hijo de Adam, que escriben los dichos y acciones, escriben las buenas obras y las malas obras. Entonces estos son los ángeles, y hay muchísimos más ejemplos de los ángeles y las responsabilidades de los ángeles y la descripción de los ángeles. Hay que tener fe y creencia en todo lo que nos ha informado el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam sobre ellos, en lo que viene en los hadith auténticos o lo que viene en el Corán. Nosotros tenemos fe y creencia en los ángeles. Es obligatorio para el musulmán tener fe y creencia en esta creación, los ángeles. No. Igualmente, tener fe o imán en los libros que Allah ha revelado, que debemos creer en estos libros que Allah ha revelado. Creemos en todos los libros que Allah ha revelado, lo que nos ha informado de esos diferentes libros, empezando con el Corán, el que es el libro que reveló al profeta sallallahu alaihi wasallam. Nam. Igualmente de esos otros libros, At-Tawrah, Wal-Injil, Wal-Zabur, Nam, Wal-Suhuf Ibrahim wa Musa. Todos estos libros y revelaciones que reveló a los diferentes profetas y mensajeros de Allah, alayhim salatu wasalam, como la revelación de la Torah, la revelación del Injil, que reveló, el Torah le reveló a Musa, el Injil lo reveló a Isa alayhi salatu wasalam, el Zabur lo reveló a el profeta David, y el Corán lo reveló a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal-Suhuf Ibrahim wa Musa, y esa revelación que reveló a Ibrahim, el profeta y mensajero de Allah, Ibrahim y Musa alayhim salatu wassalam. Igualmente dice el Sheikh, hay que tener fe en los mensajeros, aquellos quienes Allah subhanahu wa ta'ala envió con su mensaje a sus siervos para enseñarles lo que es obligatorio sobre ellos de su legislación, de cómo adorarlo a Él y cómo vivir en esta dunya para complacer a Allah subhanahu wa ta'ala, cómo alejarse de todo lo que nos va a dañar en esta vida y en la próxima, en el más allá, cómo acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, cómo adorarlo. De todos estos asuntos, Él reveló esto a sus mensajeros y envió sus mensajeros con este mensaje a sus pueblos y a la gente, empezando con el primer mensajero, Nuh alayhi salatu wassalam. No el primer profeta, pero el primer mensajero era Noé alayhi salatu wassalam, y el último mensajero fue el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Y los mejores de los profetas son Ulul Azm, aquellos que fueron muy pacientes en sus obras y responsabilidades de predicar y difundir el mensaje de Allah. Ellos son lo que Allah subhanahu wa ta'ala llama Ulul Azm. Ulul Azm son los 5 profetas, que es Nuh,
Nuh, Musa, que es empezando con Nuh y Musa alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o alayhim salatu wa salam. Ellos son lo que se llaman Ulul Azam. Y los mejores del Ulul Azam, dice el Sheikh, es los dos Khalilaini, los dos amigos de Allah. Como Allah dice que tomó Ibrahim alayhi salatu wasalam como Khalilullah, el amigo de Allah. Subhanallah. Igualmente el profeta sallallahu alayhi wa sallam en el hadith sahih que menciona que también Allah subhanahu wa ta'ala lo tomó como Khalilullah, el amigo de Allah. Entonces, de los mejores de los mensajeros de Allah, que son Ulul Azm, yani de los 5 mejores profetas y mensajeros de Allah que mencionamos, que es Nuh, Ibrahim, Musa, Isa y Muhammad. Los mejores de esos 5 es Ibrahim y Muhammad alayhim salatu wassalam. Y los mejores de los Khalilainis es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a quien Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar Maqam al-Mahmud, la plaza honrada para uno de los hombres de la creación o de los hijos de Adam, y ese hombre será Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Allah lo va a honrar con el Shifa al-Uzma, yani que le va a dar esa intercesión grande en el día del juicio, que le va a dar ese honor de tener esa intercesión, de pedir por los creyentes, pedir por los musulmanes, que Allah los perdone o que los saque del infierno. Eso será el honor que Allah subhanahu wa ta'ala le va a dar solamente, o esa plaza de honor, Maqam al-Mahmud, será solo para el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Igualmente, imán en el día del juicio, dice el Sheikh, y todo lo que está conectado al día del juicio, es decir, la vida de la tumba, y que todos, cuando suena esa trompeta en el día del juicio, todos van a salir de las tumbas como si nacen otra vez, saliendo de la tumba, y van a estar parados ante Allah subhanahu wa ta'ala esperando su juicio. Todos estos asuntos del día del juicio, del juicio mismo, de pesar las obras buenas y malas, dice el Sheikh, de que la gente del infierno va a ir al infierno y la gente del paraíso va a ir al paraíso, y todos estos asuntos, dice el Sheikh, está conectado a tener fe en el día del juicio. Entonces, es decir, creer sin duda en estos asuntos de lo que nos ha informado el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Now, y el imán bil qadr khayrihi wa sharrihi, dice el Sheikh, tener imán, fe en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo. Dice el Sheikh, todo lo que existe viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo el decreto de Allah es de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo bueno que pasa y lo malo que pasa, todo viene del decreto de Allah, el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Estos son los pilares de la fe, pilares del imán, los 6 pilares del imán, dice el Sheikh. Entonces, de esto vemos que son acciones del corazón, porque
se trata de tener fe y creencia en estos asuntos. Entonces eso es de los, cuando se menciona, dice el Sheikh, las dos palabras Islam y Imán, es decir, al-Islam y al-Imán, cuando se menciona estas dos palabras, tienen significados diferentes. Al-Islam, las acciones aparentes, al-Imán, las acciones ocultas del corazón. Pero cuando se mencionan individualmente, o sea, solamente una de esas palabras, por ejemplo, se menciona solamente al-Islam, eso contiene, dice el Sheikh, o significa, si mencionamos solamente el Islam, contiene dentro de esa palabra las acciones ocultas y aparentes. Igual Imán, si se menciona solamente la palabra Imán, el significado de esa palabra contiene las acciones ocultas y aparentes. No, solamente que se separa o hay una diferencia en el significado de cada palabra cuando se juntan en la misma oración o en el mismo, cuando se mencionan juntos, o juntas esas palabras. Igualmente le preguntó Jibril al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el ihsan, dice el Sheikh. Le preguntó Jibril al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el ihsan. Y el ihsan tiene solamente un pilar, dice el Sheikh. Un pilar. Y eso es tener fe en ese pilar y aplicarlo. De que si adoras a Allah, lo adoras como si lo estás viendo. Y si no lo puedes ver, debes de saber que Él sí te ve. ¿Qué significa esta frase, esta oración, dice el Sheikh? ¿Qué significa esto? Porque esto es una plaza grande. Llegar a esa plaza de ihsan, ser un muhsin, es que adora a Allah subhanahu wa ta'ala con perfección, con sinceridad. Es un creyente sincero, completamente, que se ha sometido y se ha entregado completamente, cumpliendo con todo del Islam, cumpliendo con todo de al-Imán, y llega al nivel del ihsan, donde ahora obra con esos actos de adoración en una manera perfecta y completa, sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala, tanto que lo está adorando como si lo está viendo. Pero claro, no se ve a Allah subhanahu wa ta'ala en esta dunya, no se puede ver a Allah subhanahu wa ta'ala en esta dunya, y él tiene certeza que Allah lo ve, y por eso perfecciona sus acciones, por eso perfecciona sus dichos, perfecciona su creencia. ¿Cómo es que lo hace? La búsqueda de conocimiento. Aumenta en conocimiento. Lee el Corán, lee los ahadith, lee los athar, escucha y lee los tratados de los sabios, los imams de la sunnah, para aumentar en conocimiento, aumentar en fe y aumentar en acciones buenas, y perfecciona todo eso basado a ¿qué? Conocimiento, dice el Sheikh. Conocimiento. Subhanallah. El ángel Jibril también le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, sobre la hora, la última hora. Le preguntó ¿cuándo es la hora? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: nadie sabe la hora, no el que pregunta ni el que le estás preguntando. Así que nadie sabe la hora excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Esa información ningún ángel lo sabe, ningún profeta ni mensajero lo sabe, nadie de la creación lo sabe. Solo el Creador, el Señor de todo, Allah subhanahu wa ta'ala, sabe cuándo va a ser la última hora, es decir, el día del juicio. Y hay que tener fe en eso y creencia en eso, de que la hora solo Allah lo sabe. Solo Allah
lo sabe. No hay nadie que sabe esa información excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente le preguntó cuáles son las señales de esa hora. Es decir, las señales, ¿qué quiere decir? los eventos o las cosas que van a pasar cuando llega o antes que llega el día del juicio o esa última hora. Y después mencionó y dice que la esclava dará luz a su señora o a su dueño o dueña. Y el Sheikh dice, esto significa, como el dicho de muchos de los sabios, que va a ser en esos tiempos donde va a haber mucha esclavitud, muchos esclavos, tantos que los dueños van a tener hijos con los esclavos o las esclavas, digo, los dueños van a tener hijos con las esclavas y eso es algo que se menciona aquí, que es una de las señales de que va a pasar antes, en los últimos tiempos antes de el día del juicio, que va a haber muchos esclavos y entonces la esclava va a dar luz a su dueño o dueña. Subhanallah, por ser que es hijo o hija de su dueño. Igualmente otra señal es de que los beduinos descalzos van a tener competencias de construir edificios grandes en el desierto. Y dice el Sheikh, sin duda, esto es lo que está pasando hoy en día, dice el Sheikh. Es lo que está pasando hoy en día, subhanallah. Yatatawaluna fil bunyan, que hacen esas competencias de quién hace el edificio más grande. Y vemos eso en las tierras de Arabia que está pasando hoy en día. Los beduinos descalzos, es decir, la gente que viene de esa cultura y esa gente y esas tribus que ahora tienen plata, ahora tienen recursos para hacer esos edificios grandes, pero vienen de esa gente. Y dice el Sheikh en el hadith, después Omar ibn Khattab dice, y después se fue. Es decir, después de preguntar y recibir esas respuestas, se fue. Y después el profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó un rato después de eso y le preguntó a Omar ibn Khattab, Omar, ¿sabes quién fue ese hombre preguntando esas preguntas? Y él dijo, Allah y su mensajero sabe mejor. Dijo, por cierto, fue Jibril. Les llegó a ustedes para enseñarles su religión. Dice el Sheikh, entonces nosotros decimos de que las preguntas y respuestas eran para enseñar a los sahaba los juicios de la Sharia, los juicios del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Son fundamentos de la religión, son principios y fundamentos de la creencia y de la práctica de la legislación del Islam, de la religión del Islam. Y por eso dijo, les llegó a ustedes para enseñarles a ustedes la religión, su religión. Es decir, estos son fundamentos importantes y creencias importantes, principios importantes de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso este hadith es importante, ya Juan, barakallahu fikum, estudiarlo y entenderlo bien, de que la aqida viene de estos asuntos. La aqida viene de estos asuntos. Y vemos que en este hadith, como se ha mencionado, dice el Sheikh y termina con eso, repitiendo lo que ha dicho, que en este hadith el Islam se explica con las acciones aparentes y el imán se explica
con las acciones ocultas, las creencias, el credo. Naam. Y dice, وَأَنَّهُ لَا تُقْبَلْ أَحَدَهُمَا إِلَّا بِالْأُخْرَى. Yani, que ninguno de estos dos asuntos, es decir, al Islam y al Imán, ninguno de estos dos asuntos se acepta excepto con el otro. Es decir, para que la persona sea musulmana, no le puede faltar ninguno de las dos cosas. Si solo tiene el Islam sin Imán, no es musulmán. Si solo tiene Imán sin el Islam, no es musulmán. Y por eso mencionamos que la religión del Islam es muy diferente, ya Juan Barakallahu Fikum, que las acciones aparentes tienen que venir con las acciones ocultas, es decir, las creencias, y las acciones ocultas tienen que venir con las acciones aparentes. El Islam no se queda en el corazón, la fe, el Imán no se queda quieta en el corazón. Tiene que salir si es fe verdadera. Si es fe falsa, uno puede decir, está en mi corazón y no hay ninguna seña o señal que sale afuera del corazón. Pero eso es una fe falsa. La fe verdadera, al imán está en el corazón, está en la lengua y está en los miembros del cuerpo, en las tres cosas. No. Y no se acepta uno sin el otro, dice el Sheikh. No se acepta las acciones ocultas sin las acciones aparentes, y no se aceptan las acciones aparentes sin las acciones ocultas. El Islam no se acepta sin Imán, y el Imán no se acepta sin el Islam. Y eso es un beneficio muy importante de Juan Barakallahu Fikum. Muy importante. Naam. Y aquí el Sheikh termina la explicación de este grande hadith, ya Juan. Este hadith, ya Juan, el Sheikh dio una explicación muy breve, muy corta. Hay libros, tomos escritos sobre la explicación de este hadith de Juan Barakallahu Fikum. Libros grandes que solo se escribieron o tomos que se escribieron solo para explicar este único hadith, el hadith de Jibril. Así que hay muchísimos beneficios, pero vamos a aferrarnos a la explicación, solamente a la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi, para seguir aprendiendo los demás hadith y tomar beneficio de cada uno de estos hadith y las explicaciones de cada uno de estos hadith, inshallah ta'ala. Y aquí terminamos la explicación de este hadith de Juan Barakallahu Fikum, y ya nos pasamos de la hora, así que terminamos la clase aquí, o paramos aquí, y la siguiente semana, bi'idhnillahi ta'ala, empezamos con el tercer hadith, que es el hadith de Abdullah ibn Umar, que narró que dijo que escuchó el profeta sallallahu alaihi wasallam decir: "Bunya al-Islam ala khamsa, shahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakah wa hajj al-bayt wa summa Ramadan." Naam, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al Islam fue construido sobre 5, es decir, 5 pilares. La shahada de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, y establecer el salah, pagar el zakah, hacer el hajj a la casa de Allah, la casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala en Mecca, y ayunar el mes de Ramadán. Este hadith fue reportado y colectado en los 2 sahih de Al-Bukhari y Muslim. Y en la próxima semana, inshallah, la próxima clase, ya Juan Barakallahu Fikum, mencionamos la explicación del Sheikh, y quizás por ser que los siguientes 2 hadith son más cortos, puede ser que tomamos 2 hadith en la siguiente clase, bi'idhnillahi ta'ala. Y con eso terminamos aquí, Juan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Voy a revisar si hay preguntas aquí, Juan Barakallahu Fikum, en lo que nos envían los hermanos de Colombia. No, aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos saber si debemos pagar zakat? El zakat, Juan, tiene su nisab. Tiene su nisab. El nisab es la cantidad de dinero o riqueza que la persona tiene, que llega a ese nivel de lo que se llama nisab, una cantidad específica. Si la persona llega a eso y todo lo que pasa de esa cantidad que ahorra de un año entero, o sea, un año entero pasa sobre esa cantidad que ha pasado ese límite, entonces paga 2.5% de esa cantidad que tiene. No sé si me expliqué bien. El zakat que es un impuesto sobre la riqueza que la persona ahorra. Entonces, si en un año has ahorrado, digamos, y vamos a hablar, porque vamos a hablar del zakat en la siguiente clase, Juan Barakallahu Fikum, y vamos a dar más detalle, pero por ejemplo, el zakat tiene una cantidad específica que si llegas a esa cantidad, todo lo que ahorras después de esa cantidad es lo que vas a pagar de zakat, si es que la mantienes esa cantidad por un año. Entonces, por ejemplo, si yo ahorro, digamos, $1,000, después del nisab, después de esa cantidad específica, ¿vale? Por un año, entonces yo pago 2.5% de esos $1,000 de zakat y se lo doy a un pobre. Entonces, el zakat, Juan, el nisab, vamos a mencionarlo, si recuerdo bien es como 84 gramos de oro. Entonces, la cantidad en moneda depende el precio de oro que está hoy, si lo vas a pagar hoy. Entonces tienes que investigar a cuánto está el precio de oro al gramo. ¿Sí me explico? Ya cuando sabes eso, vas a saber la cantidad del nisab. Vas a saber. Y el cantidad de nisab es el cantidad que tienes que ahorrar más de eso para que sea obligatorio sobre ti pagar el zakat. Vamos a hablar un poco más de eso, Juan Barakallahu Fikum, en la siguiente clase, bi'idhnillahi ta'ala. La segunda pregunta, ¿hay el libro que estamos estudiando en español? Los 40 hadiths sí están en español, pero la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi no creo que está en español. Wallahu alam, no sé. Y dicen, no hay más preguntas por este lado. Wa jazakallahu khair. Naam, wa iyyakum ya Juan, barakallahu fikum. Déjenme ver los otros lugares si hay preguntas. Como he mencionado antes, Juan Barakallahu Fikum, los hermanos pueden enviar preguntas de la clase a Suna Audios en cualquier de las redes sociales de Suna Audios, ya sea YouTube o WhatsApp o Instagram o Twitter.
y inshallah podemos responder a esas preguntas. Igualmente lo pueden enviar a MPubs Español, igualmente a las redes sociales de MPub Español y también a Salafia Colombia. Y inshallah con eso podemos ayudar en responder a esas preguntas o dudas que tienen. Inshallah. No. No veo más preguntas, entonces con eso terminamos hoy. Juan, barakallahu fikum. Hasta la próxima semana y próxima clase. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم حياكم الله وبارك الله فيكم.